Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buen día. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitas y jugábamos al... ¿Y qué tal que yo sería tal y que tú serías una enfermera y que yo sería una doctora? ¿Y qué tal que tú eras la mamá? ¿Y qué tal que tú eras la hija? ¿Se acuerdan cuando jugábamos así? Y empezábamos a decirnos los diálogos. No, ahora tú decías esto, ahora yo decía esto, ahora tú hacías esto. Era un juego de creatividad y de imaginación. Desarrollábamos los personajes, ¿verdad? Las invito a que esta semana estemos jugando a crear, a enfocarnos en ese personaje, en esa versión nuestra, en esa versión 2.0 que ya hemos hablado, en esa versión ya transformada, ya creada, que sabemos que ya está ahí porque la hemos visto, porque la hemos sentido, porque la hemos creado, porque lo hemos escrito en nuestro plan. Sabemos que esa versión ya está ahí y vamos ahora a empezar a jugar con ella, a empezar a ser esa mujer. En mi caso, por ejemplo, yo empiezo a jugar a que soy una diamante presidencial y cómo se comportaría una diamante presidencial, qué haría una diamante presidencial, cómo hablaría, cómo se movería, cómo sería su día de una diamante presidencial y empiezo a jugar. Y empiezo a hacer que todo mi subconsciente, que mi creatividad, que mi cerebro empiece a crear ese juego, empiece a crear esa versión que yo sé que soy, que yo sé que está ahí y empiezo a visionarla. Probablemente como proyecto nos pueda ser un poco difícil visualizar, ¿no? Visualízate como esa persona. Pero a lo mejor como juego, si dejamos jugar a la niña, puede ser más sencillo. Entonces, hoy te invito a que hagas ese ejercicio. Si como niña no te sale porque tienes un tema por ahí atorado con tu niña interior y a lo mejor como niña no te sale jugar, hazlo como si fueras un personaje, como si estuvieras en una obra de teatro y tú estás eligiendo qué personaje vas a representar. Si tú haces una obra de teatro, en la obra de teatro te van a decir qué vestuario tienes que usar, qué accesorios tienes que usar, cómo tienes que hablar, cómo te tienes que levantar, cómo te tienes que parar, pues cómo tienes que estar de pie, si el personaje es encorvado, si el personaje es erguido, si el personaje está empoderado, si el personaje está achicado, te lo van diciendo, ¿verdad? Si no has hecho teatro o algo que tenga que ver con teatro, imagínate cómo es para los actores, cómo es para ellos representar. Yo creo que todos hemos escuchado una entrevista, porque a lo mejor me vas a decir, yo nunca he ido a una clase de teatro o nunca he hecho una obra de teatro, nunca he hecho nada que tenga que ver con representar a un personaje. Bueno, está bien. Si la niña no te funciona y el personaje no te funciona, seguramente has escuchado alguna entrevista a algún actor donde ellos platican cómo ellos integran el personaje, cómo ellos van e investigan cómo va funcionando ese personaje, cómo habla, cómo se viste, cómo piensa, de dónde viene, cuál es su mentalidad. Ellos investigan todo acerca del personaje, hablan en ese tono, eh, todo, y lo empiezan a representar. Incluso hay actores que de repente dicen, me costó mucho trabajo salir del personaje, pasó mucho tiempo antes de que yo pudiera dejar el personaje. Recuerdo ahorita a un personaje de una serie que incluso tuvo que estar en rehabilitación psicológica porque se metió tanto en el personaje que a donde iba se sentía el personaje. Ahorita que se los digo, recuerdo a otro, creo que ese fue Diego Boneta, que él se metió tanto en el personaje de Luis Miguel que después le costó trabajo salirse del personaje. El personaje, ellos se vuelven el personaje y tienen que volver a ser quienes ellos son. Bueno, nosotras sí queremos que el personaje ese que estamos viendo, esa versión transformadora 2.0, se adueñe de ti. Entonces, investiga muy bien, hazte un taller para ti, investigando cómo sería ese personaje, anótalo, escribe, desarrolla, cómo se viste una persona, una mujer en la versión que tú quieres. Yo he estado investigando, he estado viendo a las diamantes presidencial, cómo son, cómo se visten, cómo hablan, cómo actúan, cómo funcionan.
y me meto en ese personaje. Entonces quiero que hoy tú hagas eso, te metas en ese personaje, te la creas el personaje hasta que el personaje se vuelva tú. Y es decir, que hoy dejes de ser tú, dejes de ser esa versión que tú eres hoy, esa versión del pasado, esa versión programada en sus creencias limitantes, que empieces a dejarla a un lado, que empieces a dejar que actúe el nuevo personaje, el empoderado, el que se cree, quien puede llegar a ser, el que sabe que lo puede lograr todo, el que sabe que no tiene límites, el que sabe que se puede arriesgar y que no le da miedo, el que sabe que el miedo solamente es un limitante. Ese personaje, empieza a ser ese personaje, empieza a crearlo. Escríbelo, haz tu propio taller escribiendo en hojas, en papel, con recortes, con lo que tú tengas que hacer, con videos. Empieza a hacer tu propio taller, empieza a tallerear para ti, haciendo tu propia investigación, creando tu propio personaje, hasta que logremos crear el que cada una de nosotras estamos eligiendo. Pues entonces te invito a jugar. Toda esta semana vamos a estar hablando sobre esto. Te invito a jugar. Espero que el juego te guste y espero que tú me mandes un video diciéndome lo que tú quieras. Si es difícil para ti, si todavía no tienes al personaje bien creado, si no sabes dónde buscar la información para ese personaje, si tú ya estás haciendo, o mándame un video ya haciendo el personaje. Hoy quiero que me mandes un video con lo que tú quieras. Si te está haciendo difícil llegar a hacer todo este trabajo, ¿por qué? ¿Qué es lo que te está limitando? Hoy quiero que hagas un video hablándome de lo que tú quieras con respecto a todo este trabajo que estamos haciendo. Fíjate que a mí se me está haciendo muy difícil porque mis limitantes son, o mis creencias son, o no sé mis creencias, solo sé que me estoy limitando porque en mi casa pasan tales situaciones. Lo que tú quieras, ábrete, empieza a integrarte o sigue integrándote o conéctate con lo que estamos haciendo mandándonos un video hoy. Espero tu video, 1 minuto, 30 segundos, lo que tú quieras, 2, 5, lo que tú quieras. Mándanos un video y explícanos cómo tú estás viviendo tu día a día hoy con este taller que estamos realizando. ¿Te está gustando, no te está gustando? ¿Te está empoderando? ¿Te está ayudando a cambiar creencias? ¿No lo estás siguiendo? ¿No te da tiempo? Lo que tengas que decir, te invito a que lo hagas hoy. Te mando un abrazo, bendiciones.